Muy buenas tardes, tengan todas ustedes. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la magistrada, la maestra Rocío Posadas Ramírez. Y bueno, para el Instituto Electoral es un verdadero gusto tener oportunidad de estar con ustedes esta tarde para dar continuidad a los trabajos de este módulo de capacitación, de taller, curso taller que la magistrada nos viene a compartir. Me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza curricular en donde podemos apreciar la amplia y vasta experiencia de la magistrada. Ella, su nombre es Rocío Posadas Ramírez, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y candidata a maestra en Ciencias Jurídico Penal por la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha tomado diversos cursos de actualización sobre materia electoral de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, ha impartido diversas conferencias sobre nulidades, violencia política contra las mujeres por razón de género, medios de impugnación y delitos electorales, entre otros. Se ha desempeñado como secretaria auxiliar en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, como secretaria auxiliar y secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción con sede en Monterrey, Nuevo León. También se ha desempeñado como coordinadora de procedimientos ordinarios sancionadores de la Unidad de lo Contencioso Electoral en el Instituto Nacional Electoral. Secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, también como consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, como secretaria general de Acuerdos del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, y en noviembre del 2018 fue designada por el Senado de la República como magistrada electoral del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas por un periodo de 7 años. Por lo tanto, pues hoy tendremos la oportunidad y bueno, de tenerla, como ella dice, de vuelta en casa, para que comparta con todas nosotras todo lo que su experiencia le ha permitido pues tener hasta hoy, y que le damos de verdad la más cordial de las bienvenidas. Le dejo el uso de la voz. No, bueno, directora, pues muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias, directora. Muy buenas tardes, compañeras. Es un gusto para mí estar esta tarde con cada una de ustedes, ver el interés que tienen para estar preparadas, estar completamente, ahora sí que la materia electoral es muy dinámica, sí, tenemos que estar preparadas, tenemos que estar capacitadas. En verdad me congratula estar esta tarde aquí con todas ustedes, y sobre todo aquí, que es mi casa. La siento como mi casa. De aquí egresé y bueno, vamos a dar inicio. Bueno, por otra parte también quiero agradecer al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por la invitación, a través de la directora, a través de la consejera, la licenciada Yasmín. Por favor, denle un agradecimiento de mi parte al consejero presidente y a la propia consejera por esta invitación, y sobre todo también, ¿por qué no?, reconocer el esfuerzo que hace tanto el Instituto Electoral como la Asociación Atenea, ¿sí? Que gracias a ellos, bueno, estamos esta tarde aquí. Agradecer y reconocer tu trabajo, Sara. Eres una chica muy dinámica, con mucho interés compartir con todas ahora sí que las estudiantes, sí, que tengan interés esta materia. Bueno, pues estamos aquí reunidos para hablar sobre los mecanismos que contempla nuestra legislación para
para hacer valer nuestros derechos cuando se cometa violencia política por razón de género. Creo que ya todos estos 2 meses que llevan, un mes, ¿sí?, han venido ya escuchando qué es la violencia política por razón de género. Nos vamos a centrar en la violencia política por razón de género y las vías. Tenemos 2 vías. Les voy a hablar de la reforma electoral, de las diversas reformas constitucionales y legales que se han aprobado, todas con el único fin, ¿sí?, de que se sancionen las conductas que cometa cualquier sujeto en contra de las mujeres. ¿Sí saben ustedes que la violencia política por razón de género se comete en procesos electorales, ¿sí?, dentro y fuera de procesos electorales, cuando hay campañas o en interproceso, ¿sí? ¿Cómo se da este tipo de violencia? Bueno, se da a través de diversos medios de comunicación, como, ¿sí?, Twitter, Facebook, ¿sí?, las diversas plataformas. Yo creo que a lo mejor ustedes han escuchado cuáles son las frases que se han clasificado incluso, ¿sí?, y que se han sancionado, porque más adelante les voy a poner ejemplos de cuáles han sido esas conductas que han sido sancionados por el Tribunal Electoral Federal y por tribunales electorales locales. Algunas frases muy sonadas, por ejemplo, tenemos de que las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón. Esa fue una frase en un proceso electoral, en plenas campañas electorales, ¿sí? Luego también otra, la panocha en las coyotas, no en el palacio, ¿sí? Estos eran mensajes misógenos, mensajes discriminatorios para todas las mujeres, para las candidatas que estaban participando en aquellos momentos en procesos electorales. Fuera de los procesos electorales también se da la violencia política por razón de género. ¿Por qué? Bueno, se han tenido algunos asuntos tanto en el Tribunal Electoral de Zacatecas como en las tribunales electorales locales, sala especializada y sala superior, en donde mujeres que ejercen cargos de poder, ¿sí?, que ejercen funciones públicas, se les ha impedido ejercer sus funciones. ¿Cómo? No se les proporcionan los instrumentos para que ellas ejerzan sus funciones, no se les toma no se les toma en cuenta en ciertas decisiones de toma de decisiones, no se les proporciona la información requerida, se realizan acciones, ¿sí?, u omisiones por parte de sus compañeras y compañeros que les impide tener un acceso efectivo al cargo, por tanto se les obstaculiza su desempeño. Estos son algunos ejemplos para entrar en materia. Para entrar en materia respecto de lo que vamos a platicar esta tarde. También, bueno, sabemos que en México, como en muchos países, se ha recorrido un largo camino para conseguir, en un principio, tómenlo en cuenta, en un principio, la aprobación de normas que permitan la participación de las mujeres en la vida pública, en la competencia política. Posteriormente, primero en un primer momento, para que se aprobaran esas normas y que pudiera haber un plano, ¿sí?, de competencia, que pudieran las mujeres competir. Luego, sí, posteriormente, bueno, se ha recorrido también ese camino con la finalidad de que se establezcan sanciones, se establezcan los actos que se cometen en contra de las mujeres cuando participan en la vida pública. Y justamente el aumento de la participación de las mujeres en la vida pública ha generado la violencia política por razón de género. Como todos sabemos, y aquí ya me voy a permitir ir avanzando un poquito, me voy a bajar acá si no tienen inconveniente. Bueno,
en junio de 2019, ¿sí? Se dio la reforma constitucional en materia de paridad, la reforma que todas conocemos como paridad en todo. Es una reforma histórica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué histórica? Con esta reforma se dio un gran paso, ¿sí? Para que las mujeres pudieran competir en igualdad de circunstancias, ¿sí? La famosa paridad, paridad en todo, ¿sí? Fue un avance histórico, porque ahora sí en esta reforma se establece que en todos los cargos, en todos los espacios, ¿sí? Debe de estar integrada de manera paritaria. Fíjense. Lo que destacamos de esta reforma es que en los municipios de población indígena, ¿sí? Los representantes ante los ayuntamientos están obligados a observar la paridad en todo, ¿sí? La paridad de género, conformada obviamente por sus normas. Recordemos que tenemos sistemas normativos. Bueno, aquí Zacatecas no lo tenemos, pero por ejemplo lo tenemos en Guerrero, Oaxaca, la parte sur, ¿sí? Ellos tienen sistemas normativos que se rigen por sus propias normas y costumbres, ¿sí? Pero ellos están obligados también, ¿sí? A que sus órganos, sus órganos estén integrados de manera paritaria. Es decir, si alguna dependencia está integrada por cinco funcionarios o de mando superior, pues tienen que estar integrada de manera paritaria. 3, 2 o 3 mujeres, pueden ser 3 mujeres, pueden ser 2 hombres o al revés, 2 hombres y 3 mujeres, ¿sí? ¿Qué más destacamos con esta reforma? Bueno, el derecho que tenemos las mujeres para votar en condiciones de paridad para todos los cargos, ¿sí? Luego, observar el principio de paridad de género en nombramientos titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo y sus equivalentes en los estados, así como la integración de los organismos autónomos. ¿Qué quiere decir? De lo que les comentaba, ¿sí? Que todas las instituciones deben de estar integradas de manera paritaria. Incluso los partidos políticos deben de postular en sus candidaturas están obligados a postular en sus candidaturas observando el principio de paridad. Gracias a esta reforma constitucional de 2019 germinó nuestro derecho a participar de una manera real y efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las mujeres tenemos ahora sí el derecho que se patentice la paridad, ¿sí? Que no nada más va a ser la postulación, los partidos políticos no va a ser nada más la postulación, sino que ahora sí tengamos la oportunidad de acceder al cargo. No sé si ustedes han escuchado hablar, bueno, en el proceso electoral pasado de 2020-2021, la Sala Superior, sí, emitió un acuerdo. Había 15 gubernaturas, que se iban a elegir 15 gubernaturas. ¿Y qué hizo la Sala Superior? Dijo, a ver, vamos a hacer efectiva la reforma constitucional de paridad en todo, ¿sí? Y ordenó, primero al Instituto Nacional, que emitiera un acuerdo por el cual se obligaba a los partidos políticos, ¿sí?, a postular por lo menos 7 mujeres. 7 mujeres fueron postuladas, ¿sí? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue que de esas 15 gubernaturas se ganaron, bueno, obtuvieron, fueron electas 6 gobernadoras. Ahora tenemos 6 gobernadoras: Tlaxcala, Baja California, Colima, Campeche y, bueno, Aguascalientes ahora, ¿sí? Ahora acaba de recién integrarse, acaba de ser electa una candidata. Pero en el 2021 fueron de 15, Ciudad de México ella ya estaba, apenas van a entrar en proceso electoral, apenas va a haber renovación, 2023-2024. ¿Qué más? ¿Qué otro estado? Hay Chihuahua, ¿sí? Esos estados son los que están siendo gobernados por mujeres, ¿sí? La Cámara de Diputados está integrada de manera paritaria, ¿sí? Entonces, esa reforma
fue fundamental para que las mujeres ahora sí se materializara la paridad, que las mujeres alcanzaran, ahora sí que se hiciera patente la participación de ellas. Luego, bueno, aparte esta reforma dio inicio y que repuntó también en la violencia, ¿sí? Pero también dio inicio y germinó una nueva reforma legal que fue aterrizada en el 13 de abril del 2020, ¿sí? En donde ya se establecieron ahora sí los tipos de violencia, ¿sí? Esta reforma legal sobre BPG fueron reformadas 8 leyes. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral, la Ley General de Partidos, Ley General en materia de delitos electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía de la República, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí? ¿Qué contiene cada una o cuál fue lo que se reformó en estas leyes? Vamos a abordar de manera genérica, ¿sí? Para poder ir entrando en la materia y vamos a ir viendo cómo fue que aterrizamos ya en nuestros mecanismos, que es el procedimiento especial sancionador por violencia política y el JDC. Bueno, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿sí? Se estableció, ahora sí, una definición clara sobre qué es la violencia política de género, ¿sí? Se hizo una distinción, ¿sí? Que la violencia política, ¿sí? Se comete tanto en el ámbito público y en el privado, ¿sí? En el público, bueno, pues todas las mujeres, las mujeres que participan en cargos de toma de decisiones. Y en lo privado, bueno, pues en el ambiente familiar, ¿sí? Y nosotros pues vamos a hablar de la violencia pública. ¿Qué más se estableció en esta modificación a la ley? Bueno, se precisó más bien, ¿sí? Que la violencia es toda acción u omisión, ¿sí? Que tenga por objeto limitar, ¿sí? Anular o menoscabar. ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué limitar o anular o menoscabar? ¿Pero qué? El ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, ¿sí? Va a limitar o anular o menoscabar el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad. El libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, como ya se los decía, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidatas, candidatas, funcionarias a cargos públicos del mismo tipo, ¿sí? Aquí se precisó, ¿sí? ¿Cómo se da la violencia política? A través de la acción u omisión, ¿sí? Tratando de anular, limitar o menoscabar los derechos en el pleno ejercicio de sus derechos de las mujeres. Pero, ¿todo será violencia? ¿Todo es violencia? ¿Todo es violencia? Bueno, en un inicio cuando recién se reformó se dio esta reforma legal, bueno, había una preocupación, en verdad había una preocupación, participamos en algunos foros, en donde decía, bueno, pareciera que todo es violencia, pareciera que ahora sí que los hombres, pobrecitos, ¿no? Ya no van a poder hablarles a las mujeres ni demás. No, claro que no. No todo es violencia política por razón de género. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser violencia política por razón de género? ¿Cuándo? La propia ley lo establece. Dice que será violencia política por razón de género cuando las acciones u omisiones, ¿sí?, que genere, ¿sí?,
cualquier persona, porque también recordemos que la violencia no nada más la genera los hombres, también las mujeres. Y más adelante vamos a ir viendo algunos casos, ¿sí?, de cuándo es por mujeres y hombres, ¿sí? Se basen con elementos de género, ¿sí? Cuando se dirijan a una mujer por ser mujer, ¿sí?, por ser mujer, por el hecho de ser mujer, y que afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Bueno, pero ¿qué es esto, verdad? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo analizamos ese impacto diferenciado? ¿Cómo analizamos, ¿sí?, que por el solo hecho de ser mujer o por su condición de mujer? Más adelante también les voy a poner un ejemplo de cómo se analiza. Son elementos subjetivos, muy subjetivos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos llega un asunto a nosotros, al tribunal, ¿sí? Obviamente, bueno, pues analizamos todo el expediente para determinar si efectivamente, ¿sí?, lo que viene diciendo la denunciante fue por el solo hecho de ser mujer, si hubo un impacto diferenciado en ella, ¿sí? ¿Cuál es? Si fue de manera desproporcionada esa agresión. En verdad estos son elementos muy, muy subjetivos que en la práctica se analizan de acuerdo al contexto. Por ejemplo, yo les hablaba de las frases. A ver, no es lo mismo decirle y son frases muy típicas, ¿sí? Decir, ay no, bueno, a ver, las mujeres en la casa, ¿sí? Las mujeres fueron creadas para estar en casa, cuidando a los hijos, ¿sí? Los hombres, bueno, ellos trabajando, ¿sí? Esos son estereotipos de género, ¿sí? Es el contexto social en el que nos hemos desarrollado, siempre se nos ha dicho eso, ¿sí? Esos elementos se analizan al momento de valorar si efectivamente fue por el solo hecho de ser mujer, si hubo un impacto diferenciado, si hubo una negativa, ¿sí? ¿Cuál fue el impacto diferenciado? Por ejemplo, una candidata que está participando para diputada X, ¿sí? Y le dicen, emiten propaganda y demás, la denigran en redes, es muy común eso, y le dicen, bueno, ella no puede porque ella llegó allí porque la puso su papá, que es muy común, ¿sí? Sí, es muy común que lo digan, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de ella? Bueno, ella quería aspirar a una diputación, ¿sí? Luego, tenemos por la parte el caballero, ¿sí? El caballero, él puede, él tiene la capacidad porque así se nos ha venido, hemos crecido con eso, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el impacto que ella tuvo? No es lo mismo que le digan a la mujer, ¿sí? ¿Sí? Que ella no puede porque la pusieron allí, porque no tiene la capacidad, a que se lo digan a un hombre, ¿sí? Allí ya hay una diferencia, ¿sí? ¿Qué le va a restar a ella? Obviamente, votos, ¿sí? No la van a ver igual a ella, ¿sí?, que hombre, ¿sí? Porque se estilaba más ver a los hombres en contiendas electorales y no a las mujeres. Es allí en donde se analiza por parte del juzgador el elemento del impacto que ella puede tener, lo que le puede repercutir, ¿sí?, en que ella pueda acceder a un cargo, ¿sí? Es allí esa diferencia. Y por eso les comento que no todo es violencia, pero eso se analiza de acuerdo al contexto, de acuerdo a los elementos que hay en el expediente, ¿sí? Y bueno, además de haberse establecido ya una definición clara de cuáles son los elementos, cómo se da la omisión, la omisión, el hacer o no hacer, ¿sí? ¿Qué más se estableció en esa reforma? Bueno, se establecieron 22 conductas que pueden generar violencia política por razón de género. ¿Cuáles son? Yo les voy a citar nada más algunas, pero son 22, están previstas en el artículo 20 bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entre ellas
es restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres y obstaculizar sus derechos de asociación, afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles en razón de género. Restringir, no dejarlas participar en asociaciones, en reunirse. Sabemos que es un derecho de nosotros asociarnos libremente, ¿o no es así? ¿Sí? Pertenecer a algún partido político, ¿sí? Formar asociaciones y demás. Es un derecho que tenemos. ¿Cómo se vulnera? Bueno, cuando te impiden que tú quieras pertenecer a alguna asociación, a algún partido político. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades. Proporcionar a las mujeres a que aspiren y ocupen un cargo de elección popular, información falsa o incompleta que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. Proporcionar a las mujeres que ocupen un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. Esto es muy común, compañeras. Es muy común cuando se esté ejerciendo un cargo, ¿sí? Hemos tenido muchos asuntos de regidoras, de diputadas, de presidentas municipales, incluso de magistradas electorales, en donde sus pares, ¿sí? No las dejan ejercer sus cargos. Hay un asunto que ya al final lo vamos a ver de una magistrada de San Luis Potosí, en donde le negaban acceder, ¿sí? A desempeñar su cargo como magistrada. Muchas regidoras, muchas diputadas, ¿sí? Presidentas municipales, se tuvo un asunto en San Luis Potosí en donde a una presidenta municipal no la dejaban ejercer el cargo, ¿sí? En ese asunto fue muy emblemático, porque se dio con violencia, ¿sí? Se dio con violencia por parte de los regidores. Tuvo que intervenir la fuerza, obviamente se dictaron medidas cautelares y demás para que la presidenta municipal pudiera, ¿sí? Ejercer el cargo. Bueno, es muy común, pero luego nosotras las mujeres en esos puestos lo vemos normal. Es lamentable, pero es cierto, lo vemos normal. No lo denunciamos, no lo hacemos del conocimiento de la autoridad para que intervenga y que podamos nosotros ejercer nuestras funciones en libertad, ¿sí? Es muy común y tenemos muchísimos asuntos así. Luego, ¿quiénes pueden cometer violencia política por razón de género? ¿Sí? También ya en esta reforma estableció ¿quiénes? Pues agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, cualquier persona la puede cometer, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, candidatos, precandidatos, ¿sí? Representantes de los partidos, medios de comunicación y sus integrantes, cualquier particular o algún grupo de personas particulares. Ellos son los sujetos, son las personas que pueden cometer violencia política por razón de género. ¿Qué más se destacó en esta reforma? Bueno, se estableció ya las sanciones, ¿sí? Se estableció que se sancionará de acuerdo a la materia, tanto penal, electoral o responsabilidades administrativas. Se estableció que tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, los OPLES, tribunales electorales locales, podrán solicitar o podrán resolver las medidas cautelares, ¿sí? Que establezca la ley, cuando lo soliciten, pero también, ¿sí? Cualquier autoridad que observe, ¿sí? De manera oficiosa, que lo observe que se está cometiendo y que vea que está en peligro, ¿sí? La vida incluso de las ciudadanas, lo puede hacer y puede emitir medidas cautelares o puede ser a petición de parte. Bueno, las sanciones también se estableció, el dictado de medidas cautelares, ¿sí?
Y cómo el dictado de medidas cautelares fue previsto, bueno, ya en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero esto fue lo que se previó o lo que se reformó en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Luego, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también fue reformada. De igual manera, ¿sí? Se estableció una definición clara de BPG, se establecieron las conductas que pueden ser generales, ya les dije, dentro o fuera del proceso electoral, los sujetos que pueden cometerla. Se estableció, fíjense, ojo, ¿sí? Se estableció el requisito de elegibilidad, no estar condenado o condenada por violencia política de género, ¿sí? Recordemos que para ser candidato, ¿sí?, a un cargo de elección popular, un requisito es el modo honesto de vivir, reunir requisitos de elegibilidad. Un requisito de elegibilidad es contar con un modo honesto de vivir, ¿sí? Entonces, se estableció, ¿sí?, que es un requisito de elegibilidad no haber sido condenado por violencia política por razón de género. Se facultó al Instituto Nacional Electoral para que pueda ordenar la suspensión inmediata de propaganda política electoral en radio y televisión. Recordemos que el Instituto Nacional Electoral es el que se encarga de monitorear, de otorgar los tiempos a los partidos políticos, de otorgar los tiempos en radio y televisión, ¿sí? Él es el que se encarga, entonces él tiene, ¿sí?, tiene que verificar que la propaganda que se difunda en campañas electorales o en interproceso, porque es en todo el tiempo se les da tiempo en radio y televisión a los partidos políticos, fuera y dentro del proceso electoral, ¿sí? Y el Instituto Nacional Electoral deberá verificar, ¿sí?, que la propaganda que se transmite esté libre de violencia, libre de violencia política por razón de género. Se destacó, obviamente, el dictado de medidas cautelares o reparación integral. Sí, ¿cómo va a ser el dictado de medidas cautelares o reparación integral? Bueno, se debe realizar un análisis de riesgo y realizar un plan de seguridad, ¿sí? Cuando la conducta sea reiterada, por lo menos en una ocasión suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora, ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora, ¿sí? Por ejemplo, hay una candidata que está siendo postulada, está participando en un proceso electoral, ella ya obtuvo su registro para candidata a presidenta municipal, ¿sí? Y se le dieron sus prerrogativas. Luego, se le dieron, ¿sí?, porque hubo un acuerdo que se le otorgarían tanta cantidad para su campaña, pero el presidente del partido dice no le vamos a dar a ella porque es mujer, ¿sí? Ella no va a tener su recurso, ¿sí? Ella va y lo denuncia, va y presenta una queja, abre un procedimiento especial sancionador por BPG. ¿Y qué va a hacer el Instituto Electoral? Sí, y solicita medidas cautelares. Y ella dice, es que a mí me otorgaron, el partido me otorgó, tengo derecho a 20,000 pesos, por ejemplo, ¿sí?, para hacer mi campaña, ¿sí? Pero, pues no me lo dan. No me dan ese recurso. El presidente del partido no me quiere dar ese recurso para yo hacer mi campaña electoral. Va y lo denuncia, viene eso en la queja y demás. ¿Qué hace el Instituto Electoral? Y lo solicita medidas cautelares. Pues obviamente tiene que emitirlas, ¿sí? Obviamente tiene que, ¿sí?, emitir las medidas cautelares y decirle, ¿sabes qué? Tienes razón, se otorgan las medidas cautelares, se suspende el cargo partidista, ¿sí?, de la persona, del presidente, de manera momentánea, ¿sí? Sí, porque las medidas cautelares son momentáneas, hasta en tanto se resuelva, se determine si existió violencia política por razón de género o no,
momentáneamente se le suspenderá. A esto se refiere. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer o víctima o que ella solicite. Entonces, el tribunal o el instituto electoral o la autoridad que conozca o que tenga conocimiento y que le pidan medidas cautelares, pues va a hacer todo esto, va a analizar. Va a realizar un análisis de riesgo, un plan de seguridad para proteger la integridad de la candidata. También se estableció un plan de reparación integral, ¿sí? La indemnización a la víctima en todo caso, la restitución inmediata al cargo, ¿sí? Una disculpa pública y medidas de no repetición. Esto se da mucho ya, bueno, esto también se resuelve incluso ya cuando se resuelve el procedimiento especial sancionador. Ya cuando llega al tribunal, ya cuando lo sustanció el Instituto Electoral y que lleva al tribunal para que el tribunal lo resuelva. Todo se analiza y bueno, ya se sanciona, vamos. Se acreditó la violencia política y se sanciona y se toman estos parámetros para las medidas de reparación integral. Luego, también fue reformada la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y allí se estableció, ¿sí? Ay, perdón, si no les dije, ¿verdad? Que quien gustara participar y con toda la confianza me pueden interrumpir si hay alguna duda. Adelante. Muchas gracias, magistrada. Aquí mi duda es, ya están las medidas cautelares, ya se le notificaron, pero si no las acata, si no acato las medidas cautelares, ¿qué pasa? Bueno, pues abrir, ¿sí? Ir a la autoridad, al Instituto Electoral, si las dictó el Instituto Electoral, denunciar que el sujeto a quien se impuso las medidas cautelares no ha cumplido. Ir a denunciar. ¿Qué hace el instituto? Abrir un procedimiento por incumplimiento de medidas cautelares. ¿Sí? Luego, déjenles platicar un poquito, cuando estuve en el Instituto Nacional Electoral en la unidad de lo contencioso electoral, mi conflicto era de que ¿cómo vas a abrir un nuevo procedimiento por unas medidas cautelares? Sí, bueno, ya tenemos un procedimiento, ya se dictaron las medidas cautelares, ¿sí? Y luego pasa un procedimiento para ver el dictado. La lógica me indicaba en aquel momento, pues que en todo caso es un incumplimiento, abrir un incidente, ¿no? De incumplimiento, de un acatamiento, de un mandato jurisdiccional, pues. Pero bueno, tiene su porqué, ¿sí? Porque voy a lo que tú comentas, ¿sí? Porque en el procedimiento especial sancionador, ¿sí? El Instituto Electoral o la unidad no tiene la facultad de sancionar, de imponer la sanción, ¿sí? Quien lo va a imponer, ¿sí? Es el tribunal. Entonces, tienes que volver a denunciar. Dice, ¿sabes qué? Hay una reiteración, no me está cumpliendo con las medidas cautelares. Se abre un procedimiento, se investiga si efectivamente se cumplió, si cumplieron o no, y ya el tribunal va a decir, no, sí se cumplieron, no se cumplieron, y va a sancionar. De ahí esa diferencia. Y para mí, se los digo, que cuando yo estuve en aquella área, sí fue complicado, porque, insisto, la lógica me indicaba que era un incumplimiento, ¿sí? Pero hay un porqué. Por esas competencias que están, ahora sí que están divididas entre el tribunal, entre quien investiga y quien sanciona. Adelante. Ah, claro, no, yo se los comentaba. Pueden ser el Instituto Electoral cuando se lo solicitan y presentan la queja, o bien también ante el tribunal cuando van y se lo solicitan. Por ejemplo, en un juicio ciudadano que estén denunciando violencia política, ¿sí? También pueden ir y que diga la ciudadana, a ver, me están obstruyendo el cargo, me están ejerciendo violencia, ¿sí? Me están obstruyendo el cargo con violencia política por razón de género y solicito tribunal que me dictes medidas cautelares. Pueden ser por ambas, tanto por el Instituto Electoral como por el tribunal, ¿sí? Y cualquier autoridad las puede emitir, ¿sí? Puede emitir medidas cautelares.
Bueno, perdón. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos avanzando, pues. Entonces, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, a nivel federal, ya se establecía, en aquel momento se estableció el juicio ciudadano o el juicio de la ciudadanía o juicio para la protección de los derechos político-electorales como vía para conocer de los supuestos de violencia política por razón de género previstos en la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y en la LEGIPE, ¿sí? A través del JDC. En la Ley General de Partidos, sí, también tuvo su reforma y bueno, allí consistió en garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos político-electorales, libre de violencia política, sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género, establecer los mecanismos que garanticen la prevención, atención, sanción de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Luego, en la Ley General de Delitos Electorales se establecieron las penas de las conductas. Por ejemplo, aquí se estableció de 1 a 6 años de prisión dependiendo de la conducta. Se estableció también de 50 a 300 días de multa dependiendo de la conducta, pero esto es en la Ley General en materia de delitos electorales. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se estableció que incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público cuando realice por sí o a través de un tercero alguna conducta descrita en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. En la Ley Orgánica de la Fiscalía de la República se contempló crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las mujeres por razón de género. Se podrán crear comisiones especiales de carácter temporal para colaborar en las investigaciones en los casos de BPG. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estableció que deberá estar integrado estrictamente de manera paritaria, ¿sí? Bueno, eso fue en sí esa gran reforma, esa reforma histórica de la que yo les hablaba, que fue de 2020. ¿Sí? Luego, obviamente, al ser una reforma legal federal, tenía que estar impactada en las legislaciones locales, ¿sí? 2020, en 2021, vamos ya a Zacatecas, ¿sí? En 2021, en octubre de 2021, 6 de octubre de 2021, el Congreso local aprobó la reforma legal aquí en el estado sobre BPG, ¿sí? Y se reformaron 10 leyes, ¿sí? Igual, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Zacatecas, la ley electoral, la ley del sistema de medios de impugnación, entre otras, ¿sí? Fueron 10 leyes que se modificaron aquí, que se adecuaron por la reforma legal federal, se adecuaron a la reforma local. Y ahora sí vamos ya a entrar en materia, ¿sí? Ya se establecieron en nuestra ley electoral, ¿sí? Se estableció ahora sí el procedimiento especial sancionador por violencia política por razón de género. ¿Y qué es el procedimiento especial sancionador? ¿Sí? ¿Qué es? Es un recurso jurídico diseñado para tutelar la regularidad de los procesos electorales y salvaguardar los principios constitucionales en la materia de manera expedita. ¿Sí? A ver, quiero remontarme un poquito atrás cuando se instauró el procedimiento especial sancionador, solo especial sancionador. 2006, en el año 2006, estaba el proceso electoral 2006, elección de presidente de la República. Obviamente, cuando es proceso electoral, ¿sí? Pues hay un montón de quejas de todos los partidos, de todos los colores,
¿sí? En aquel momento había un montón de quejas y no estaba instaurado un procedimiento especial sancionador, solo había el procedimiento ordinario, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando iban a denunciar, ¿sí?, que retiraran la propaganda calumniosa? ¿Sí? ¿Qué pasaba? ¿Sí? ¿Qué impacto tenía si no se hacía? Si la autoridad, a través de un procedimiento ordinario, no lograba detener que continuara con la propaganda calumniosa, ¿sí? ¿Qué pasaba? No teníamos un medio expedito en donde de manera inmediata se resolviera un procedimiento, una denuncia por la cual se denunciaban ciertos hechos, ¿sí? No lo había. Al advertir eso, la Sala Superior, a través de un medio de impugnación, ¿sí?, ordenó al Instituto Electoral instaurar un procedimiento expedito, rápido, ¿sí?, que fuera, pues sí, o sea, con la finalidad de que en campaña se pudiera solventar, se pudiera subsanar, se pudiera sancionar, porque insisto, en el procedimiento ordinario es largo. Entonces, no había esa manera para que, si se sancionaba, a ver, ¿cuál es la finalidad? Pues los partidos políticos quieren que se detenga la propaganda calumniosa, además, pero que eso impacte al resultado, ¿sí?, al resultado de la elección. Entonces, a veces estaban resolviendo los procedimientos especiales sancionadores un año, ¿sí? ¿Y ya qué beneficio tenía? Pasando un año, cuando ya había ya pasado la contienda electoral, cuando ya había un presidente, por ejemplo, un presidente ya electo, ya en funciones, pues ya no tenía ninguna consecuencia jurídica, vamos, ¿sí? Entonces la Sala Superior, ante esas circunstancias, Sala Superior ordenó se instaurar un procedimiento que fuera expedito, rápido, ¿sí?, que se sancionara a la... Entonces, la Sala Superior ordenó, se implementó el procedimiento especial sancionador y con esa finalidad, bueno, se instauró el procedimiento especial sancionador y que ahora, sí, se adecuó, o ahora tenemos el procedimiento especial sancionador por violencia política, por razón de género. La finalidad es esa, darle agilidad, que se resuelva, se restituya en su caso, ¿sí?, o se sancione, ¿sí?, a quien cometa de manera corta, a la brevedad, ¿sí?, a quien esté cometiendo la violencia política por razón de género. ¿Quiénes conocen? ¿Quiénes conocen del procedimiento especial sancionador? En la reforma de 2014, ¿sí? Pero antes de la reforma de 2014, quien sustanciaba, quien investigaba y quien sancionaba, ¿sí?, estas conductas era el Instituto Federal Electoral en aquel momento, en aquellos tiempos. Él era quien sancionaba. Con la reforma de 2014 hubo esa dualidad de facultades, ¿sí? 2014 fue cuando se cambió de Instituto Federal Electoral a lo que hoy es Instituto Nacional Electoral. Tuvo varias modificaciones en su estructura, facultades, se le dieron otras facultades al Instituto Nacional Electoral, ¿sí? ¿Y quiénes conocen del procedimiento especial sancionador? A nivel federal, ¿sí?, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad de lo Contencioso Electoral, conoce e investiga, sustancia la queja, la denuncia. Una vez sustanciada, que ya el Instituto Nacional Electoral dice, ya está sustanciado, yo considero que ya se desahogaron todas las pruebas, ¿sí?, lo va a remitir a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal y ella será quien imponga, quien analice y determine si hubo BPG o no. Será a nivel federal. Pero ¿cuál es la competencia, verdad?
¿Sí? ¿Por qué? Porque a nivel federal el INE y el Tribunal Electoral Federal. A ver, ¿ustedes por qué creen? Local, efectivamente. Sí. En tratándose de, dependiendo del cargo, por ejemplo, senadores, ¿sí? Diputados federales, ¿sí? Presidente de la República, ¿sí? Cuando se denuncian que en ese ámbito se está cometiendo, que esas candidaturas, se está cometiendo BPG, pues se va ante el Instituto Nacional Electoral y resuelve la sala especializada. A nivel local, ¿sí? Es el Instituto Electoral a través de la Unidad de lo Contencioso Electoral, ¿sí? Ella es la que sustancia, la que investiga, desahoga pruebas y demás, y resuelve el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. ¿Qué debe de contener la queja o denuncia? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿No? Ok. ¿Qué debe de contener la queja o denuncia? Nombre de la persona denunciada, hay un error allí. De la persona denunciante, confirma autógrafa o huella digital, ¿sí? Domicilio para hoy recibir notificaciones, una narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia, ¿sí? Ahí vamos a plasmar, a ver, ¿por qué considero que se me está cometiendo violencia política por razón de género? Ah, porque yo soy candidata a la presidencia municipal de X municipio y se está difundiendo propaganda denigrante a mi persona, sí, eso. Allí vas a hacer la narración de los hechos, de por qué desde tu punto de vista se está cometiendo violencia política. Ofrecer pruebas y exhibir las pruebas con que se cuente o en su caso mencionar las que habrán de requerirse por no tener la posibilidad de recabarlas, ¿sí? O en su caso solicitar las medidas cautelares o de protección, ¿sí? Lo tendrían que solicitar a través de la queja. ¿Qué va a hacer el instituto o la unidad de lo contencioso electoral cuando recibe una queja? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Una vez que el Instituto Electoral tiene la queja, recibió ya el escrito donde se narran los hechos, se aportaron algunas pruebas y demás, el Instituto Electoral tiene, o la unidad de lo contencioso electoral tiene el término de 24 horas para admitir o desechar la queja y notificarla al tribunal, ¿sí? Admitirla. ¿Cómo, cuándo la va a admitir? Bueno, cuando reúna todos esos requisitos que les comenté, ¿sí? O desecharla cuando el Instituto Electoral, ¿sí?, diga, para cuando se presenta la queja y que no reúne los requisitos, no me ofreció pruebas, lo que la ciudadana viene denunciando o su pretensión, pues es imposible, yo no se la voy a poder colmar esa pretensión, ¿sí? Cuando su queja es notoriamente frívola o improcedente, la va a desechar. Cuando no ofrezca un mínimo de pruebas, es un requisito ofrecer pruebas, no ofrezca un mínimo de pruebas, ¿sí? 24, hoy la recibió, tengo 24 horas para admitirla o desecharla, ¿sí? Ver si se reunieron todos los requisitos y demás. ¿La va a admitir o la va a desechar? Luego, si ya el Instituto Electoral vio que reúne todos los requisitos y demás, ¿sí?, procederá a emplazar a las partes en el término de 48 horas. Ya la admitió, dijo sí procede la queja, sí procede la queja, ahora voy a emplazar, dentro del término de 48 horas va a emplazar a las partes, ¿sí? ¿Qué les va a correr traslado con la queja? Y les va a decir, mira, hay una queja aquí, te notifico que hay una denuncia, hay una queja, y te emplazo a una audiencia para el desahogo de pruebas y alegatos, ¿sí?, dentro de las siguientes 48 horas. Luego, ya, el Instituto Electoral
ya emplazó a las partes, ya llevó a cabo la audiencia, ya se desahogaron las pruebas que aportaron las partes, porque, bueno, obviamente las pruebas que aporte tanto el denunciado como el denunciante, como la actora, el actor, ¿sí? Las van a desahogar, las va a desahogar el Instituto Electoral. ¿Qué va a hacer la unidad de lo contencioso electoral? Ya llevó a cabo la audiencia, se desahogaron todas las pruebas y de manera inmediata lo va a remitir al tribunal. Si se fijan, por eso yo les hablaba que era un procedimiento expedito, porque es muy breve, ¿sí? Se debe de desahogar en muy poco tiempo, ¿sí? Tenemos 24 horas para la admisión, ¿sí? Luego 48 horas para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos. Se van a desahogar todas. Obviamente, pues hay algunas pruebas que requieren más tiempo, por ejemplo, y se da mucho, ¿sí? Se da mucho que, por ejemplo, cuando se denuncia propaganda en Facebook, ¿sí? Es muy complicado porque se tiene que requerir a Facebook en Holanda, por ejemplo, en las oficinas, ¿sí? Centrales, bueno, aquí centrales sería México, pero en oficinas, ¿sí? A veces en las oficinas centrales de México no tienen esa información y se manda ahora sí que quien creó el Facebook, ¿sí? Entonces se dilata, pero la finalidad es esa, que sea en muy corto tiempo el desahogo de las pruebas, que se lleve a cabo todo este procedimiento, desahogo de pruebas, alegatos. Entonces, si vemos, van 6 días, 5 días, cuando mucho, que tiene el Instituto Electoral para llevar a cabo todo este procedimiento. Ya hecho todo eso, ¿sí? Lo va a remitir al tribunal, sí, a través de un informe circunstanciado. Ya son requisitos, aquí vienen, que debe realizar la unidad de lo contencioso electoral para remitirlo al tribunal. Tiene que rendir un informe circunstanciado, hacer una relatoría de los hechos, establecer, precisar cuáles fueron, ¿sí? Las diligencias que se realizaron, que se recabaron por la autoridad administrativa electoral, por las partes, ¿sí? Unas conclusiones que el Instituto Electoral, bueno, la unidad tiene que precisar las conclusiones sobre la queja y denuncia. Luego, ya hizo todo esto, ya formuló el informe circunstanciado y lo remitió al tribunal. ¿Qué va a hacer el Tribunal Electoral? ¿Sí? Bueno, llegó a la oficialía de partes del tribunal el expediente, lo reciben en oficialía de partes, ¿sí? Y luego se turna. El magistrado presidente o la magistrada presidenta en ese momento, que esté en funciones de presidente o magistrado, presidente o presidenta, procederá a turnarlo al magistrado o a la magistrada que esté en turno, a quien le corresponda. Sí, a ver, aquí quiero hacer un poquito hincapié, ¿cómo se dan los turnos en un PES? La dinámica que tiene el Tribunal de Justicia Electoral es, y bueno, y aparte así lo establece la propia ley orgánica y el reglamento interno para los turnos, ¿sí? Es de acuerdo al orden alfabético de el nombre de los magistrados, ¿sí? Por ejemplo, no sé, A a ver, apellidos con A, Alvarado, por ejemplo, luego B de Becerra, luego C de Casas, así, ¿sí? Entonces llega uno y el primero que está, por ejemplo, el primero que llegó, pues le corresponde a Alvarado. Luego llega otro y le toca a Becerra, llega otro y le toca a Casas. Y así es sucesivamente, así es como se dan los turnos en el Tribunal Electoral. Se turna al magistrado que está obviamente en turno, ¿sí? Y bueno, pues ya él va a analizar el expediente, va a verificar si desde del magistrado, del pleno, de los integrantes del pleno,
esas pruebas son suficientes para dictar la resolución, porque si no es suficiente, ¿sí? Si se advierte que faltaron algunas pruebas por desahogar, ¿sí?, con la finalidad de perfeccionar el expediente, se remite a la unidad de lo contencioso electoral para que desahogue esas pruebas que quedaron pendientes. Se han regresado varios expedientes, sí, por parte del tribunal, porque a veces la investigación que realizó el Instituto Electoral no es suficiente, hay muchas dudas todavía, no se desahogaron algunas pruebas, se requirieron, se admitieron esas pruebas, pero no se desahogaron. Por ejemplo, lo que les decía, Facebook, sí, se admitió esa prueba, se requirió, pero no llegó. Sin embargo, así lo mandó el Instituto Electoral. Obviamente el tribunal dice, no, falta, es necesaria, es fundamental esa prueba para analizar los hechos. Entonces se regresa a través de una comisión, se regresa al Instituto Electoral para que recabe esas pruebas. Bueno, pero si el magistrado o la magistrada que le tocó el asunto advierte que ya está completamente desahogado, las pruebas están desahogadas, todo ya, va a proceder al análisis, va a hacer un proyecto de sentencia, ¿sí?, en donde va a analizar si se acredita o no la violencia política por razón de género. Lo pasará, se hará la propuesta a los integrantes del pleno, y una vez hecho la propuesta, ¿sí?, en donde se declare la existencia o inexistencia de la violencia política por razón de género, se tienen 48 horas, ¿sí?, para subirlo a sesión pública, ¿sí? Solo 48 horas, o sea, llega, se analiza, se ve si se tiene desahogado, se regresa al instituto, si hay pruebas pendientes, y si no, se tienen 48 horas para resolver el procedimiento especial sancionador, ¿sí? Por eso yo les decía que es un procedimiento rápido en proceso electoral, sobre todo en proceso electoral, para detener las conductas, para que en ese momento se pueda restituir a la quejosa, ¿sí?, a la denunciante, sus derechos político-electorales, se le pueda sancionar y que ella pueda seguir contendiendo en un proceso electoral, ¿sí?, de manera libre, ¿sí? Entonces, es muy breve el procedimiento especial sancionador. Y bueno, ya el tribunal determinará si se acredita, si se acredita, pues obviamente cuál va a ser la sanción, si se imponen medidas de reparación integral, las que ya habíamos comentado, cuál va a ser la sanción, si se va a establecer en leve, grave, extraordinaria la conducta que cometió, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento. El procedimiento especial sancionador por BPG. Esa es la vía, ese es el caminito, ese es el trámite que se le da a una queja. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Adelante. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba la contienda electoral para la gubernatura, ¿sí?, fue muy sonado el tema de una de las candidatas que pues aparentemente hubo mucha rispidez en el tema de que si se le había tocado, que si sí, que si no, que si la mano estaba ahí, que si estaba contrapuesto ahí por el asunto de la tecnología, ¿verdad? Entonces, ahí cómo fue el proceso, porque se tuvo que ir a otra instancia, o cómo lo determinaron al final, que salió pues libre de culpa, por así decirlo. ¿Cómo fue me gustaría saber, usted que es la persona indicada, cómo se maneja ese tipo de procesos? O en este caso ella, bueno, ahorita estamos hablando de temas político-electorales de mujeres, pero por ejemplo aquí que participaban 2 entes políticos, ¿cómo se manejó ahí? Me gustaría saber la dinámica así muy... Claro, sí. A ver, sí, ese asunto fue muy sonado e incluso llegó al tribunal. Pero a ver, no perdamos de vista
que cuando una conducta se denuncia es porque quien la sufre es quien va y denuncia, ¿sí? En el caso en particular, quienes denunciaban no era la víctima, no era ella. Entonces, ¿cómo le vamos a poder sancionar si ella no acudió a la instancia, sí, administrativa, sí? Ella no acudió a la instancia, a la autoridad administrativa ni al tribunal para que le fuera resarcido o se impusiera una sanción, ¿sí? Entonces debemos de partir de eso, de que quien denuncia es la persona afectada, ¿sí? Es la persona que sufrió o que padeció. ¿Perdón? Bueno, pues es que eso también tendría que pues externarlo, que denunciarlo, que llevar pruebas, y en el caso en particular pues no, lamentablemente no denunció, denunciaron otras personas, sí denunciaron asociaciones civiles, pero la que en realidad sufrió el daño. Entonces, ¿cómo le podíamos garantizar a ellos derechos? ¿Cómo podíamos sancionar si no había una... No sé si esté resuelta la duda. No, claro, pues se llevó a cabo el análisis y demás, pero sí, porque... agraviar. Sí, efectivamente, a ver, fue denunciado, si no mal recuerdo, por algunas candidatas a la gubernatura del estado, por algunas asociaciones civiles, si no mal recuerdo, se instruyó el procedimiento, ¿sí? Y al final, bueno, pues, ¿qué podíamos repararle el daño? Ella no lo estaba solicitando, ella no lo sintió en su persona, el daño, ¿sí? Y no podíamos reparar un daño, ¿sí? Por eso. Y en ese término quedó. Hacer, efectivamente, afectada, la persona que está sufriendo el daño, la persona que se sienta agredida en sus derechos, puede ir adentro. No haya un procedimiento, bueno, puede ir. Un procedimiento. Por el no fue así. ¿Sí? Adelante. Sí, magistrada, ¿y hasta qué punto entra el tema de violencia política de género y en qué grado? Por ejemplo, hace poquito en el tema de la legislación penal, o sea, violencia política a razón de género a las mujeres que han sido electas. Entonces, si por ejemplo una funcionaria pública que también depende de un tema político, de ejercer un cargo público y que es violentada, ¿ahí no hay violencia política de género? A ver, vamos a hacer una diferencia, ¿sí? El derecho electoral es para reparar daños, restablecer derechos político-electorales, pero de mujeres que excedan al cargo por el voto popular, ¿sí? Presidentas municipales, diputadas, regidoras, ¿sí? Cualquier otra funcionaria que no haya sido, no entra en la materia electoral, ¿sí? ¿Sí? Solo aquellas personas que hayan sido electas por el voto popular, ¿sí? Adelante. Sí, por eso, si se fijan, la reforma legal de 2020 fue reformada, bueno, tuvo mucho impacto en varias materias, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, ¿sí? Y en el ámbito electoral, o sea, cada
dependiendo de en qué ámbito se cometa la violencia, pues se va a sancionar, ¿sí? Y aquí en materia electoral, pues son aquellas mujeres que han sido electas por el voto popular. Adelante. Bueno, ya un poquito me voy a salir del tema electoral, pero a mí me llamó mucho la atención el tema, precisamente en ese tenor, porque iba encaminado en esa misma tesitura. Decía, no es, porque coincide lo penal con lo electoral en esa premisa. Pero me llamaba mucho la atención cuando a Verónica N. sí le dan medidas de protección sin haber sido votada directamente por la ciudadanía. Ella era designada y aún así le dieron medidas de protección como violencia política de género. La encuadraron en ese delito. Ah, ok, sí. A ver, yo les decía que las medidas cautelares las puede dictar cualquier autoridad, ¿sí? Es ahí donde, bueno, ella se presentó, no sé, incluso puso una denuncia penal y pidió medidas cautelares, ¿sí? Entonces, la fiscalía, ¿sí?, estaba obligada a dictar las medidas cautelares, a analizar, a realizar un análisis de riesgo de la denunciante, ¿sí? Entonces, por eso le dictaron medidas cautelares. Esa fue ahora sí que el motivo por el que le dictaron medidas cautelares, ¿sí? No por el hecho de que no haya sido electa por el voto popular. Incluso, déjenme les comento, hay un criterio aislado, está en análisis y bueno, les decía, el derecho electoral es constante y de acuerdo a los momentos se van estableciendo criterios, normas individualizadas y demás, ¿sí? Hay una discusión, ¿sí? A ver, ¿hasta dónde puede el derecho electoral resguardar, restaurar los derechos electorales de las mujeres? ¿Hasta dónde? ¿Sí? Recuerdo que hubo una discusión en donde decía, bueno, si una funcionaria fue electa, fue designada, ¿sí?, por una persona que fue electa por el voto popular, ¿puede ser tutelado su derecho en materia electoral? ¿Sí? Está todavía en discusión, todavía la Sala Superior no se ha pronunciado en ese sentido, ¿sí? ¿Hasta dónde le podemos restituir un derecho a una funcionaria, ¿sí?, que está padeciendo BPG, pero que no fue electa por el voto popular, pero sí fue designada por el voto popular? Hay una discusión, no. Ahorita hasta lo que tenemos es que las personas electas por el voto popular, ¿sí? ¿Alguna otra? Sí. Adelante. Ahora, buenas tardes, magistrada. Muy buenas tardes. Precisamente por lo que dice ahorita, creo que sí es importante que se haga una ley en ese caso de las funcionarias que no fueron electas, porque la gran mayoría, y lo digo en mi caso, sí sufrimos violencia por los jefes inmediatos o por los que fueron electos electoralmente, y ahí se queda, o sea, nada más en que es tu jefe, en que debes de atender lo que él dice, aunque te esté violentando. Entonces sí debe de ser que se extienda más allá, porque sí se vive y se vive muy cruelmente esa situación, sí. Y otra cosa también, sobre lo que platicaba ahorita de lo que pasan de una sala a otra, yo quiero saber qué es lo que determina que se pase de lo estatal a lo regional o a lo federal. ¿Qué determina? ¿Determina el instituto o la persona que refuta la resolución que dieron? ¿Qué determina? Sí. A ver, las competencias nacional, local ya están delimitadas por nuestra Constitución, nuestras normas, ¿sí? En un proceso electoral local, ¿sí?, quien lleva, ahora sí que válgame la redundancia, quien lleva la batuta o quien lleva el cauce, ¿sí?, es el Instituto Electoral y el en una llevar la batuta o vamos, disculpen estas cuestiones, pero es el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral Federal,
pero las competencias ya están definidas, ya están plasmadas en la Constitución, en nuestras leyes locales, leyes generales. Así es. Gracias. No Gracias. sé si respondí a tu pregunta. Gracias. ¿Sí? Luego, a ver, también, bueno, a ver si queda un poquito más claro. Luego, por ejemplo, se presenta una candidata a diputada federal, por ejemplo, ¿sí? Presenta una queja ante la Unidad de lo Contencioso Electoral por violencia X, una queja, vamos. La presenta ante el tribunal, ante el Instituto Electoral, pero ella está contendiendo a un cargo federal, diputada federal, ¿sí? ¿Qué va a hacer el instituto, la Unidad de lo Contencioso Electoral? La va a remitir, ¿sí?, al Instituto Nacional Electoral, porque es competencia de ellos, y ellos serán quien lleven a cabo todo el procedimiento, ¿sí?, y lo van a remitir a la sala especializada para que resuelva. O bien declararse incompetente y dejar sus derechos a salvo, puede ser también, ¿sí? Y no lo remite a la sala y le dice a la quejosa, le dice, ¿sabes qué? Bueno, pues es que no es mi competencia, es materia electoral, tú estás contendiendo para un cargo electoral federal, por tanto, bueno, aquí no te puedo tutelar los derechos, no tengo competencia y te dejo a salvo tus derechos. Pero la lógica es, para que haya una justicia, ¿sí?, hacia quien está denunciando, bueno, pues es remitirlo al Instituto Nacional Electoral para que ello conozca sobre la queja. ¿Sí? Adelante. Yo quería hacer el comentario, bueno, respecto a la duda que tenían las compañeras acerca de las funcionarias públicas que no fueron designadas. Creo que por eso está la Ley General de Responsabilidades Administrativas. O sea, creo que la denuncia se hace más bien no a través del TRIJES, sino a través del Tribunal de Justicia Administrativa e inclusive a través de la Auditoría Superior del Estado, que básicamente la ley general pues les protege los derechos a los funcionarios públicos. Entonces creo que más bien esa sería la vía. Sí, efectivamente. Adelante. Nos remontamos, por ejemplo, en las elecciones del 2019 en Guerrero, una entidad que se basa mucho en usos y costumbres. En donde estaba una candidata que era Ruperta, ¿sí, verdad? Sí, muy famoso el caso. Uh-huh. Sí, sí. Y era candidata de Movimiento Ciudadano. Y parece que ella iba muy bien en las encuestas, y su contrincante, Eric Sandro, que era por parte del Partido del Trabajo. Y entonces resulta que empezaron a hacerle propaganda, pues feo, peyorativa, y las viejas por dónde va más, y que, bueno, sí, se resuelve, pero al final de cuentas yo siento que ni siquiera la resolución reivindica lo que puede ser el sustituirlo, restituirle más bien sus derechos, ni la sanción, porque se decreta por parte del tribunal, la sala regional, la sala regional de la Ciudad de México, y dice, bueno, se van a extraordinaria. Sí. Pero en esa anulan la pierde, sí, a nivel local, el órgano local no lo dictamina así porque no lo cree conveniente, pero después sí lo hace la sala regional. Se van a la extraordinaria cuando ella tenía muchos votos todavía, por eso aparte nunca se le adjudicó al candidato del Partido del Trabajo que haya sido él el que lo haya realizado, lo de la colocación de estas mantas tan peyorativas, ¿no? Sí. De una vieja más en el gobierno, las viejas no saben gobernar, etcétera, etcétera. Entonces, no siento que también se le haya dado la restitución de sus derechos ni con la sentencia, porque pierde. ¿Cuál es su opinión? Claro, a ver, ese es un ejemplo que les traía más adelante, porque también es una sentencia histórica, porque anula una elección por violencia política por razón de género, ¿sí? Pero ¿qué pasó allí? Allí no iba dirigida a Ruperta como tal, sí, la incluía a ella,
porque decía las viejas, ¿sí? Entonces era el género femenino y ella era una contendiente, ¿sí? Entonces, como no iba dirigida propiamente a Ruperta, la inmiscuía porque ella era una candidata, ¿sí? Pero iba dirigida al género, ¿sí? Y claro, o sea, no se restituyó, pues, hombre, cuando te dicen con esas palabras, pues obviamente hay un daño moral, ¿no? Hay un daño moral, o sea, una afectación psicológica, si queremos, ¿no? ¿Sí? El cómo, pero ¿cómo te vamos a restituir tus derechos? Híjole, está complicado, ¿sí? En ese asunto en particular, lo vamos a ver más adelante, el hecho es de que iba al género, las mujeres, ¿sí? Y allí iba Ruperta, ¿sí? Sí es muy complicado, reparar el daño es muy complicado, pero lo vemos un poquito más. Para la acción y todas estas cosas que se vuelven complicado para el género femenino. Sí, en esas entidades sobre todo, ¿verdad? Así es. Sí, tenemos otra también unidad de elección de Atlauta, Estado de México, que también fue por violencia política, por razón de género, y fue la nulidad. Las vemos un poquito más adelante, porque creo que ya es muy tarde, compañeras, y se nos ha hecho ya largo, ¿no? Luego, estábamos en juicio ciudadano, ¿verdad? Sí, ya vimos el procedimiento especial sancionador. Ahora vamos a ver el juicio ciudadano, en donde se establece que a través del juicio ciudadano se puede conocer la violencia política por razón de género. Pero, ¿cuándo qué? Bueno, primero, ¿qué es un juicio ciudadano, juicio de la ciudadanía o juicio para la protección de los derechos político-electorales? ¿Sí? Es un medio de impugnación en materia electoral a través del cual la ciudadanía puede solicitar la protección de sus derechos, así como de todos aquellos derechos fundamentales estrechamente vinculados con estos. Su finalidad consiste en restituir el uso y goce de los derechos político-electorales. A ver, hay que hacer una diferencia. En el procedimiento especial sancionador, sí, se va a sancionar la conducta, mientras que en el juicio ciudadano se va a restablecer un derecho, ¿sí? Ejemplo, no me dejan ejercer mi cargo de regidora, por ejemplo, ¿sí? Me quitaron de manera arbitraria de regidora, ¿sí? ¿Cómo lo puedo denunciar? A través del JC, porque es cuando entra, ¿sí?, la facultad para restituirle su derecho, para decirles, a ver, ella tiene que ejercer el cargo de regidora, ¿sí? No la debiste de haber, y de manera automática ella va a regresar a ejercer las funciones. Hay que hacer esa diferencia. Procedimiento especial sancionador para sancionar conductas. Juicio ciudadano para restablecer derechos político-electorales. Entonces, el juicio ciudadano se estableció, más bien con la reforma se estableció que la violencia política por razón de género se podía conocer a través del juicio ciudadano con la finalidad de restablecer derechos. ¿Cuándo procede? Bueno, ya lo dijimos. Bueno, más bien aquí, las otras son para las primeras causales de procedencia. Bueno, esas son genéricas para cualquier juicio ciudadano que haga valer el justiciable. Pero lo que nos interesa es cuándo procede la violencia política por razón de género. El juicio ciudadano. Cuando se actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género, previsto en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, o cuando esté previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es cuando procede. ¿Cuáles son los requisitos del medio de impugnación? Igual, presentarse por escrito ante la autoridad
u órgano partidista. El escrito deberá cumplir, ¿sí?, con los siguientes, a su vez, con los siguientes requisitos: presentarse por escrito, señalar el nombre del actor, sus generales, el carácter con el que promueve, señalar domicilio para oír notificaciones, hacer constar igualmente, ¿sí? Se va a hacer una narración de cuál es la violación que se le está generando, por qué considera que se le está vulnerando su derecho político electoral. Y otros más, pero lo que nos interesa es el juicio ciudadano por BPG. Luego, aquí está el medio de información. Bueno, ahora, ¿qué hace? Bueno, a lo mejor, y no me han preguntado ustedes, los términos para presentar un juicio ciudadano. ¿Sí? El término para presentar un juicio ciudadano son 4 días a partir de que se tiene conocimiento de ese acto. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo que les decía hace un ratito, yo soy regidora, soy síndica, regidora, y me quitaron del cargo, ¿sí? Entonces, hoy lo hicieron, hoy el cabildo se reunió, ¿sí?, y dijeron ya no eres regidor, ya no eres regidora, ya no eres síndica. Y hoy me di cuenta, hoy me lo notificaron. Pues a partir de hoy tengo 4 días para ir al Tribunal Electoral a interponer el juicio ciudadano. Son 4 días. ¿Sí? O bien, que no me deja, otro ejemplo, ¿sí? Cuando de manera reiterada, consecutiva, no la dejan firmar, ¿sí? No la dejan ejercer su cargo, es decir, ella pide informes, no se lo dan, ¿sí? Ese tracto sucesivo, esa omisión, ese daño, se va prolongando en el tiempo. Entonces allí no hay un término para interponerlo, pero eso se valora ya por el tribunal y dice, a ver, tú en esta fecha no me diste, yo te pedí la información el 26 de abril, por ejemplo, no me la diste, y luego volviste a reiterar la solicitud, no te la dieron. Entonces se va o a través de la omisión, ¿sí? Y es cuando también procede, pero es de tracto sucesivo, momento a momento, ¿sí? Entonces, es cuando se acredita, se actualiza la temporalidad, ¿sí?, que es un requisito esencial para entrar al estudio de un juicio ciudadano. Entonces se tienen 4 días o dependiendo de los actos, si son de tracto, si se actualizan de momento a momento, ¿sí? Pero en sí 4 días, y luego ya lo que les comentaba. ¿Qué hace? Igual, el tribunal ya recibió el juicio ciudadano, igual lo va a turnar al magistrado, a la magistrada, al magistrado que esté en turno, y bueno, pues ya analizará. También, si en ese ejemplo que les comento, necesitan medidas cautelares, el tribunal tratar de detener la violencia que se está generando, de la que se está viniendo a quejar la ciudadana. Bueno, se turna, quitan las medidas cautelares, se dictan en su caso y ya el magistrado manda a publicitar el juicio ciudadano. A ver, otra cosa, cuando se presenta ante el Tribunal Electoral, en este caso, sí, lo recibe, se manda a publicitar a las partes, a quien se le está atribuyendo la violencia, salud. Se manda a publicitar por el término de 72 horas. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues con que se defienda, ¿sí?, a quien se le está atribuyendo la conducta. Sí, en este caso, si es el presidente municipal, pues se remite, oye, presidente municipal, ¿sabes qué? Te están atribuyendo este acto, te están diciendo que la destituiste, regidores, cabildos, te están diciendo que la destituiste. Tú tienes 3 días, 72 horas, para publicitar y hacer llegar al tribunal
un informe circunstanciando en donde tú hagas las manifestaciones que consideres conveniente. Y eso se toma en cuenta y se analiza por parte del tribunal para determinar si hubo violencia de género, pero es con la finalidad de garantizar, ¿sí? De garantizar la garantía de audiencia. Garantizar, se oye muy garantizar la garantía, es para que la garantía de audiencia se cumpla, ¿sí? Obviamente a cualquier persona que se le impute un hecho, pues tiene derecho a defenderse. Y en este caso igual, se manda a publicitar, ya las partes, más bien en este caso el denunciado pues contestará y bueno, ya una vez contestado, los magistrados, el magistrado instructor, pues procede a realizar un proyecto de resolución y lo suben a sesión pública y a él determinará con base en el estudio que hizo si se acredita o no la violencia política por razón de género. ¿Cuáles son en qué va a consistir o qué se va a determinar en el juicio ciudadano? Pues obviamente puede ser revocar, sí, modificar el acto, ¿sí? Restituirle el derecho, ordenar que se le restituya su derecho, ¿sí? Esos son los efectos de una resolución en materia electoral. Igual ahí se puede, en un juicio, a través de un juicio ciudadano, se pueden imponer medidas de reparación integral, una disculpa pública, por ejemplo, se me ocurre, ¿qué más? Que se tomen cursos con la finalidad de que a quien se le condenó, más bien a quien se le está atribuyendo, pues conozca qué es la violencia y demás. Sí, pero esa es la consecuencia, vamos, de un juicio ciudadano. En sí este es el juicio ciudadano. Compañeras, ¿alguna duda respecto del juicio ciudadano? Ya determinamos cuándo es un procedimiento especial sancionador por BPG o cuándo es un juicio ciudadano por violencia política por razón de género. Ya dijimos que el procedimiento especial sancionador va a ser para sancionar conductas, mientras que el juicio ciudadano es para restablecer derechos. Claro que sí, pueden ser simultáneos. A ver, qué bueno que lo preguntas. Puede venir, ¿sí? La regidora señalando que la destituyeron de su cargo, ¿sí? Pero a la vez puede venir denunciando violencia, o sea, obviamente viene denunciando hechos, por ejemplo, ¿sí? En Facebook han dicho esto y, o sea, me han difamado, me han hecho una propaganda ahí calumniosa y demás, ¿sí? O mi ejercicio no lo he podido ejercer porque mira, ha dicho esto, ¿sí? O a través de WhatsApp, que se da mucho, ¿sí? Que la denostan, la denigran, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el tribunal cuando se enfrenta a eso? Por una parte, viene solicitando la restitución de su derecho y por otra viene solicitando que se sancione porque, oye, me están difamando, me están denigrando, ¿sí? ¿Qué va a hacer el tribunal? Va a escindir. El tribunal se va a quedar con lo relativo a la restitución de su derecho, ¿sí? Y el resto lo va a de lo contencioso electoral con la finalidad de que investigue. Ya una vez, otra vez que ya investigó, y se va a analizar. Pero puede ser a la par, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Gracias. En el periodo pasado a mí me invitaron a trabajar como técnica no me acuerdo el nombre, de finanzas o algo así por mi profesión. Entonces a mí
yo vi, pues ahora sí que no era yo candidata porque no me ha gustado nunca postularme a eso, pero yo me di cuenta cómo las, no sé si esté correcta la palabra, cómo los mismos partidos políticos las utilizan, por así decirlo, como ellas, bueno, textualmente repito sus palabras de ellas, no son mías, de que si se dan cuenta al final dice, nada más nos utilizan, cuando ya saben quién va a ganar, porque tienen que cumplir la cuota de género, porque primero es muy difícil, ya lo han comentado aquí algunas compañeras, que de por sí el acceso es difícil, primero como para que te volteen a ver, ay sí, es muy difícil, aún más cuando hay otro contrincante que cree que por ser hombre tiene más posibilidades, o siempre asumen que ellos siempre tienen más posibilidades, y porque si se trata de andar donde tengan que andar, y en cuestión de la inseguridad y eso, ellos sienten como que van muy encima o sus derechos creen que están por encima de los derechos de ellas. Pero bueno, eso es por una parte. La otra, no sé si tenga que ver con el asunto de las impugnaciones y todo eso, pero yo, por ejemplo, noté algo que yo no soy abogada y muchas cosas no comprendo en ese sentido. Porque, por ejemplo, había una que estaba como candidata para diputada federal y no sé qué embrollo se hizo ahí con el asunto de que tenía que nombrarse a una candidata para la presidencia, para una presidencia. Entonces la hija de la candidata a diputada federal ya había asignado a su propia hija como candidata ahí, pero ella no participó nunca en la campaña. Entonces ahí pues no es como, ahí yo dije, bueno, ¿cómo? O sea, ¿dónde está el derecho de la que sí es candidata? Se supone que quien contiende va a derecho o tiene acceso a, no sé, a una regiduría, supongo, ¿no? Entonces, pues ahí veo a veces que la violencia es a veces hasta de nosotras mismas. Si yo voy como diputada federal, bueno, pues no solamente yo quiero acaparar el espacio, sino que, pero me guardas el de mi hija para allá. No, pero ella no va a participar en la contienda, ¿eh? Para eso están ustedes, vayan y toquen puertas. Entonces, pues lo platico aquí a manera de charra, pero es cierto. No sé si a lo mejor a algunas de ustedes les tocó ver todas esas anécdotas. Entonces yo digo, pues qué difícil es aún más para una mujer contender y enfrentarse a este tipo de situaciones. Entonces yo como contadora que estaba en el asunto, pues yo decía, yo soy de finanzas, a ver, yo necesito traerles todo esto, aquí necesitamos agua, café, porque estas gentes llegan cansados, llegan asoleados, no te abren la puerta y los perros son los que te andan mordiendo ahí. Entonces en ocasiones me tocó ir, de veras es muy difícil, y yo me quito verdaderamente el sombrero con las que han participado como candidatas, y más allá de que pues pierden y ni las gracias les dan, es una voluntad mucha de que quieran representar a su partido, a su espacio, a su territorio, lo que sea, y tener que enfrentarse a todas estas situaciones con ese grado a veces de denigración que no nos... Yo tenía que ir casi al partido, oiga, necesitan, no, es que si yo sí soy de carácter más determinante, bueno, entonces yo aquí qué figuro, pues, ¿me vas a dar dinero o no me vas a dar dinero? Si no, mira, yo voy y cierro tu changarro y pues total. Entonces, toda esa situación yo creo que es como una constante. ¿No hay ahí algo que también se legisle como para que pongan las bases claras ahí o cómo? Digo, nada más lo comento claro, porque lo viví y yo decía, no puede ser así. No. A ver, entonces las prerrogativas del partido, ¿a dónde se fueron? ¿Quién sabe? Pero ahí no nos llegaba ni café ni galletitas. No, claro, y eso se da mucho, pero ¿de quién depende que detengamos esto? Pues sí, de nosotros. De pues nosotros. Ahí yo creo o sea, que allí yo en ese ejemplo, ¿quién caí muy mal? Debió haber ido a denunciar, quejarse. Claro. O sea, es que luego permitimos nosotras como aspirantes a un cargo de elección popular que se cometan ese tipo de errores. A ver, ¿recuerdan? No sé si han escuchado hablar el caso de las Juanitas de 2011. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Sí. Y eso es una simulación de los partidos políticos, ¿sí?
A ver, ¿qué pasaba en ese asunto? Bueno, pues a ellas las obligaban a renunciar, ellas iban, porque para esto se empezaron a implementar las famosas cuotas, 30, 70, 40, 70, que era una mera recomendación hacia los partidos políticos para que postularan a las mujeres, ¿sí? A ver, partidos políticos pueden postular el 30% de mujeres y el 70 va de hombres, o el 40 mujeres y el 60 hombres, ¿sí? ¿Qué pasó en ese asunto? ¿Sí? Bueno, ellas iban, ¿sí? Porque ya había una obligación, de los partidos de postular mujeres. Las obligaban a ir, a representar, pero luego las obligaban a renunciar y ya quedaban sí. ellos. Sí, por ejemplo, en la lista de regidoras, de diputadas, ¿sí? Ellas iban la fórmula como propietaria, ¿sí? Y un suplente hombre, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, allí ¿qué hacían? Pues las obligaban a renunciar, Exacto. ¿sí? Para que accediera el suplente, ¿sí? El que sí estaba aprobado. Así es. Eso era una simulación. Y bueno, la sala determinó no, a ver, no. Tiene que ir mujer con mujer, contendiente, propietaria, suplente. ¿Mujer? ¿Sí? Pero esto se dio a raíz, de las inconformidades, de que se visibilizaron ese tipo de conductas ante la autoridad jurisdiccional, ¿sí? Porque los partidos políticos, pues claro que ellos no. Todavía a la fecha se están sancionando a partidos que simulan la capacitación a las mujeres, ¿sí? Tienen un porcentaje, ¿sí? Que un porcentaje de sus prerrogativas para capacitar a las mujeres y a la fecha simulan la capacitación, ¿sí? Y todas estas acciones que se han venido implementando, cuotas y demás, ha generado esto, la violencia política por razón de género. Ellos siempre van a buscar el cómo evadir las normas, ¿sí? Entonces todo esto se ha ido acrecentando. Queremos que tenga, ¿sí? Pero se ha ido acrecentando y es por eso que estamos aquí, ¿sí? Que hay normas. Exacto. ¿Sí? Entonces, pero también depende mucho de nosotras, de ir a denunciar, ¿sí? En proceso electoral, pues se ve mucho, compañeros, se ve mucho la violencia, ¿sí? Y no nada más en proceso electoral, ya cuando están ejerciendo el cargo, pero no denuncian, no denuncian. Entonces depende mucho de nosotras, de quienes ejercen. Ya tenemos las leyes, ya tenemos las normas, ahora pues hay que hacerlas activas, hay que acudir, ¿sí? Pero bueno, pues en el asunto en particular, pues quien debió haber alzado la voz eran ellas. Sí, sí, es que ya era muy notorio, no podía, dice, yo no puedo continuar porque la que estoy dando la cara soy yo, quien va a acercar a final de cuentas los votos soy yo, el desgaste emocional, físico y todo es de parte de la propia candidata. Y entonces dice, bueno, pues se supone que tú, pues mínimo que te agradezcan o algo, ¿verdad? Pero dice ni eso, entonces también yo creo que por eso a veces pues como se decae el ánimo, ¿no? Creo yo que para que no se haga esa contienda debe ser, pero aquí también sobre todo quisiera hacer también mucho el llamado a nosotras como compañeras, al momento que están que deciden levantar la mano, hacer alianzas, crear esa serie de alianzas entre nosotros, entre ellas mismas, porque si unidas, pues creo que tienen que tener un más fuerte. Es decir, si van, por ejemplo, en la misma fórmula, pues la diputada, la regidora, o sea, crear esa red de alianzas, pero protegerse entre ellas, no atacarse. Que luego, pues, imagínense ahí dándonos de picotazos nosotras mismas, pues, creo que sí, claro, no vamos a ir a supuesto. ningún lado. Entonces, echamos para atrás todo esto que con mucho esfuerzo se ha logrado. Bueno, aquí termina mi participación. ¿Y cómo vamos del tiempo? Son 7. 7. ¿Y ya tenemos que entregar el aula? ¿Sí?
No. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Ya es la hora? Ya muy genérico. Nada más ya les voy a hablar muy genérico. ¿Sí? A ver, bueno, en 2020 también se implementó un listado. A raíz de todas estas reformas y para materializar el pleno ejercicio de las mujeres que accedan a una vida libre de violencia, que accedan a las mujeres, bueno, pues implementó un listado de personas infractoras por BPG, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de este listado? Infractores. ¿Qué candidatos? ¿Qué funcionarios? ¿Sí? Total de que tenemos 249 personas sancionadas. En el listado, en el padrón, ¿sí?, de sujetos sancionados por BPG, tenemos 42 mujeres y 207 hombres. Mujeres, compañeras, lo que decía acá la contadora, ¿sí? Tenemos violencia, lamentablemente, sí tenemos. Luego, aquí ya tenemos un dato por entidad, cuántos están listados. Oaxaca es el estado que más tiene registrados por BPG. Nos vamos a ir pues ya rapidísimo, ¿sí? Luego, otro. No, Zacatecas no tenemos, Zacatecas no. Oaxaca, pues es que no denuncian, no denuncian. A ver, Oaxaca es el que tiene más número de sujetos, luego le sigue Tabasco. ¿Quién? Veracruz, Tabasco, Baja California. Bueno, allí esta información, si gustan, a quien les interese, está a su disposición. Vámonos. Luego tenemos los lineamientos 3D3 de violencia política por razón de género. Bueno, esto es el Instituto Electoral de verificar que cualquier ciudadano o ciudadana a un cargo de elección popular no cuente con antecedentes penales de denuncia e investigación por violencia familiar, delitos sexuales, ¿sí? Y no estar inscrito en el padrón de sujetos violentadores. Sí, pensión alimenticia, así es, ¿sí? Así es. Pero el Instituto Electoral está obligado a verificar. Ya la pagó. Es impugnable. Así es. A ver, hay dos momentos para impugnar la elegibilidad de los candidatos. Cuando tienen el registro, ¿sí? Y en la nulidad del registro. En estos momentos puedes tú impugnar ese requisito. Si reúne o no el requisito de elegibilidad. En este caso, modo honesto de vivir. Y se va a analizar. Bueno, aquí les traigo toda la línea jurisprudencial. Me faltaron muchísimas, obviamente. Toda la línea jurisprudencial en lo que se ha avanzado, porque previo a esto, allá plasmado en leyes, hubo un caminar de sentencias y normas individuales que analizarse casos concretos para determinar la violencia política por género, la elegibilidad de las candidaturas, sí, bueno, así que acaba de un año las es el nulidad de elección. Eran los asuntos que íbamos a comentar. La nulidad de elección de Iliatenco Guerrero, la que comentaba la maestra. Bueno, pues allí fue un tema en donde se anuló la elección. Es la primera nulidad de elección que se da por violencia política. Se acreditó porque yo les decía, era genérico. ¿Cuáles eran las frases que se analizaron? Es tiempo de hombres y que ninguna vieja más en el poder, ¿sí? Entonces fue genérico, por eso no. Luego tenemos la de Flauta, Estado de México. Vean las frases que se le dicen, ¿sí? No se las quiero repetir, no quiero revictimizar aquí, ¿sí? Pero también se anuló esa elección.
el impacto, lo mismo que le digan a una mujer. Con esas palabras, y así sucesivamente, muchos ejemplos, compañeras, les traía, pero nos quedó el tiempo. Sí, están disponibles, para quien guste. Aquí están, casos que se han sancionado, casos que se han analizado por los tribunales electorales, la Sala Superior Electoral. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, pues a través de este ejercicio que hemos venido cristalizando, donde Ateneo Nacional de la Juventud, que bien lo señaló usted en un momento, hizo el planteamiento de estos temas y nosotros, pues claro, los ponemos al centro para que las personas tengan oportunidad de esta escucha, ¿no? Desde la experiencia que con personas como usted, que tiene el perfil de la experiencia y todo esto, bueno, nosotros a través de este pequeño reconocimiento que el Instituto Electoral, en coordinación con la propia instancia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Derecho, tiene a bien otorgar este reconocimiento a la maestra Rocío Posadas Ramírez por haber impartido el módulo Mecanismos para la Protección y Defensa de los Derechos Político-Electorales de este curso de formación Género y Derechos Político-Electorales de las Mujeres. Firma el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y el doctor Raúl Federico García Pérez, como director de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, claro que es un compromiso el que si para ustedes es un tema de interés, lo retomamos en cuanto sea posible y lo volvemos a analizar porque, pues, como usted vio, muchas inquietudes con el tema porque, bueno, pues la verdad es muy preocupante que justo conforme más espacios van ocupando las mujeres, pues se recrudece el tema de la violencia. Entonces, creo que es muy importante seguirnos preparando, seguir revisando cómo es que desde la sociedad civil podemos seguir empoderándonos y poder tener mayores elementos para poder exigir que las propias autoridades y nosotras mismas o las funcionarias o las mujeres que están ejerciendo algún cargo de poder, pues tengan muchos más elementos para poder exigir el cumplimiento de todo este marco normativo que, como bien se señalaba, es muy amplio, pero luego hay ese espacio que hay muchos vacíos, ¿por qué no decirlo? Que requerimos seguir reforzando para que no se den esta falta de, pues ahora sí que de respeto al ejercicio de los derechos que sigue habiendo ahí mucha preocupación en estas mujeres que están vivenciando la violencia y que sienten que algo falta por ejercerse por parte de la autoridad. Entonces necesitamos seguir trabajando y, como bien señalaba la magistrada, creo que es fundamental la cultura de la denuncia. ¿Para qué? Pues para seguir haciendo visible dónde es que falta trabajo por hacer y hacerlo, ¿verdad? Entonces, enhorabuena por todas esas mujeres que sí se han atrevido a denunciar y enhorabuena por todas las que estamos aquí presentes que nos interesa el tema y seguir profesionalizándonos en este tema tan preocupante que es la violencia política en razón de género, para atenderla y que no se repita, que no se presente. Entonces, pues enhorabuena y muchísimas gracias.